Jimin publicó recientemente un video en Instagram donde se le ve bailando una fusión de swing con estilo contemporáneo. Su interpretación dejó en evidencia, una vez más, su nivel artístico, demostrando que su talento para la danza es difícil de cuestionar. El desempeño de Jimin no solo fue impresionante, sino también ejecutado con una precisión y elegancia que muchos calificaron como perfecta. Entre los comentarios más destacados estuvo el de Jungkook, quien no solo compartió el video, sino que también expresó su admiración escribiendo: "Está tan jodidamente bueno". Con este gesto, volvió a dejar claro que es uno de los mayores admiradores de Jimin, reafirmando la cercanía y el apoyo mutuo que caracteriza a ambos artistas. Durante el concierto Black and White Score KM, nos regaló un montón de fotos de nuestro Jikook, tanto juntos como de manera individual, y sinceramente eso fue algo que muchos disfrutamos muchísimo, porque no es tan común tener ese tipo de contenido con tanta cercanía, calidad y en momentos tan específicos. Fue de esos aportes que realmente se sienten especiales dentro del fandom. Pero, como ya es costumbre, en lugar de simplemente disfrutarlo, volvió a salir todo este tema que lleva años repitiéndose: las acusaciones de que esta cuenta es sasaeng. Y honestamente, ya es un tema bastante desgastante, porque siempre viene del mismo tipo de personas y con los mismos argumentos de siempre. La mayoría de quienes acusan suelen ser Taekookers, que constantemente llaman antis a cualquiera que apoye el Jikook. Entonces, desde el inicio ya hay un sesgo bastante claro. No es una crítica objetiva ni basada en pruebas sólidas, sino más bien en preferencias personales dentro del fandom. Y eso hace que toda la discusión pierda seriedad, porque no se trata realmente de proteger a los artistas, sino de desacreditar a quienes no encajan con su narrativa. En estos días he notado que las acusaciones han tomado más fuerza, especialmente porque la persona detrás de la cuenta ha estado presente en varios conciertos donde coinciden Jimin y Jungkook. Para algunos, eso automáticamente se vuelve sospechoso, como si asistir a varios conciertos fuera algo exclusivo de sasaengs. Cuando en realidad hay muchísimos fans que viajan, ahorran y hacen todo lo posible por asistir a más de una fecha. No es algo raro dentro de fandoms grandes como este. Pero claro, cuando se trata de alguien que apoya a Jikook, de pronto se vuelve motivo de ataque. Si miramos el contexto completo, hay varios puntos importantes que mucha gente decide ignorar. Primero, esta persona ha apoyado al Jikook desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde los inicios. No es una cuenta que apareció de la nada, ni alguien que se volvió obsesivo de un día para otro. Ha sido constante, y algo muy importante, nunca se ha declarado como una shipper intensa o invasiva. Su contenido siempre ha sido más de apoyo, de recopilación de momentos de apreciación, lo cual entra dentro de lo normal en cualquier fandom. Ahora, algo clave que muchas personas pasan por alto es la reacción de los propios artistas, porque aquí no estamos hablando de suposiciones, sino de interacciones reales. Jungkook y Jimin claramente la reconocen. No es una cara desconocida para ellos. Y cada vez que la ubican entre el público, su reacción es positiva. Sonríen, posan, interactúan. No hay incomodidad, no hay rechazo, no hay señales de alerta. Un ejemplo muy claro fue en un concierto en Corea,
donde Jungkook, al reconocerla, le preguntó directamente si quería una foto de él solo o junto a Jimin. Y lo hizo sonriendo, tranquilo, con naturalidad. Eso ya dice muchísimo, porque nadie le habla así a alguien que le genera incomodidad o miedo. Según lo que se comentó, ella respondió que quería a ambos, pero como Jimin estaba lejos en ese momento, Jungkook simplemente le sonrió. Ese pequeño detalle muestra que él entiende que ella apoya a ambos, que la ubica, y que no hay ningún tipo de tensión en esa interacción. Y no es solo Jungkook. Jimin también la conoce. Incluso hubo una videollamada durante la promoción de su álbum, donde él mismo le dijo que sabía que lo apoyaba desde hace tiempo. Ese tipo de reconocimiento no ocurre con cualquiera. Eso implica que la ubica como fan, como alguien constante, no como una amenaza. Ahora, mucha gente intenta justificar las acusaciones diciendo que ellos no saben que es Sasaeng, pero eso no tiene mucho sentido si conocemos cómo han reaccionado ellos en otras ocasiones. Jungkook, en particular, ha sido muy claro respecto a las Sasaengs. Él sabe quiénes son, las tiene identificadas y no las tolera. No es alguien que se deje engañar fácilmente en ese aspecto. De hecho, hubo un caso muy evidente en un concierto en Corea donde Jungkook vio a una Sasaeng conocida y su reacción fue completamente distinta. En cuanto la reconoció, se dio la vuelta inmediatamente. Sin sonrisa, sin interacción, sin nada. Y lo más absurdo es que esa misma persona luego fue a presumirlo en redes sociales como si fuera algo positivo. Ese contraste es súper importante porque demuestra que Jungkook sí distingue perfectamente entre fans normales y personas que cruzan límites. Entonces, si comparamos esa reacción con la que tiene con Black and White Come, la diferencia es abismal. Con una hay rechazo inmediato, con la otra hay sonrisas, interacción y reconocimiento. No se puede ignorar eso solo para sostener una narrativa. También hay algo que resulta bastante llamativo. Esta cuenta siempre está en el centro de las acusaciones, mientras que otras que realmente tienen comportamientos cuestionables pasan desapercibidas o incluso son defendidas. Hay cuentas que invaden espacios privados, que siguen a los idols fuera de eventos oficiales, que publican información que claramente no deberían tener, y aún así no reciben ni la mitad del hate que recibe esta persona. Eso hace pensar que el problema real no es la conducta, sino el enfoque de su contenido. Porque apoya al Jungkook, y eso, para ciertos sectores del fandom, es suficiente motivo para atacarla, inventar rumores o exagerar cualquier cosa que haga. Al final, todo esto termina viéndose más como una guerra de fandoms que como una preocupación genuina por el bienestar de los artistas. Y eso es lo más triste, porque el término Sasaeng es algo serio. No debería usarse a la ligera para desacreditar a alguien solo porque no te gusta lo que apoya. Si realmente hubiera pruebas claras, sería otra historia. Pero hasta ahora lo que hay son suposiciones, interpretaciones forzadas y mucho sesgo. Mientras tanto, las interacciones reales con los artistas muestran algo completamente distinto. En resumen, todo apunta a que el problema nunca ha sido si esta cuenta es Sasaeng o no, porque no hay evidencia real que lo respalde. El problema es que apoya al Jungkook, y eso simplemente no le gusta a cierto grupo de personas. Y en lugar de aceptarlo y seguir con lo suyo, prefieren atacar, acusar y generar conflictos innecesarios dentro del fandom. En esta parte del live, la conversación empieza con una observación que mezcla sorpresa y diversión. Suga y Jimin cuentan que al ver a tantos hombres en el público, su primera reacción fue asumir que estaban allí acompañando a sus novias, esposas o incluso a sus hijos. Era como la idea automática. Seguro vinieron obligados o de acompañantes. Pero esa percepción cambió por completo en cuestión de minutos, porque se dieron cuenta de que no solo estaban presentes.
Estaban completamente metidos en el concierto. Cantaban todas las canciones, seguían el ritmo, sabían las letras perfectamente. Jimin recalca lo impactante que fue verlos cantar palabra por palabra, lo que convierte ese momento en algo especial porque rompe cualquier estereotipo sobre el tipo de público que los sigue. Luego, la conversación da un giro hacia una anécdota muy particular de Jimin. Él cuenta que en Japón vio a un hombre en el público que era literalmente idéntico a su padre. No parecido, no más o menos similar. Idéntico. Esto lo dejó tan impresionado que no pudo concentrarse del todo durante la presentación, porque no dejaba de pensar en ello. J-Hope, fiel a su estilo, le lanza la broma directa, que si está seguro de que no era realmente su padre. Y claro, eso solo empeora la historia porque Jimin explica que la duda fue tan fuerte que apenas terminó el concierto, lo primero que hizo fue llamar a su papá. Imagínate el nivel de confusión, terminar un show enorme y lo urgente para ti es confirmar si tu propio padre estaba infiltrado en el público. Al final, su padre le dijo que no era él, pero el susto y la intriga ya habían hecho lo suyo. Después de eso, Suga suelta uno de esos comentarios que mezcla realidad con drama y humor. Dice que, sinceramente, tener 33 años es muy estresante. Lo dice como si estuviera cargando todo el peso del mundo encima, pero Jimin lo baja inmediatamente a la realidad, diciendo que lleva diciendo lo mismo desde los 22. Es como ese amigo que cada año insiste en que está en crisis, aunque lleve una década diciendo lo mismo. Esto convierte el momento en algo más cómico que serio. La conversación sigue con un tema inesperadamente intenso. El cabello. Jimin empieza a quejarse de lo complicado que es mantener su pelo actual. Dice que lavárselo le toma más de 1 hora, lo cual ya suena agotador, pero lo remata diciendo que solo secarlo le toma entre 15 y 20 minutos. Lo describe casi como una batalla diaria, diciendo que ese cabello lo está matando. Suga responde con total tranquilidad que cuando él tenía el cabello largo, ni siquiera se lo secaba, como si estuviera diciendo, yo sobreviví sin tanto drama. J-Hope interviene preocupado, casi como una advertencia de madre, diciendo que no debería dejarlo mojado porque se le puede caer el cabello. Suga, muy práctico, responde que él solo seca el cuero cabelludo, lo justo y necesario. Taeyong añade otra postura más relajada aún, él prefiere dejar que el cabello se seque solo. Básicamente, cada uno tiene su método, pero Jimin claramente está sufriendo más que los demás. Luego el ambiente cambia otra vez hacia algo más cotidiano. J-Hope dice que ya está harto de comer, como cuando llegas a ese punto en el que ni la comida más rica te entusiasma. Suga aprovecha ese comentario para decir que entonces deberían limpiar, pero lo dice con ese tono medio serio, medio bromista. Y remata aclarando que, como están en su habitación, él mismo tendrá que encargarse de la limpieza. Es un momento simple, pero muy humano, porque rompe completamente con la imagen de escenario y los muestra como personas normales lidiando con cosas básicas. Taeyong intenta retomar la interacción con los fans diciendo que quiere responder preguntas, pero se da cuenta de que nadie está preguntando nada. Jimin, confundido, pregunta qué están diciendo entonces. Y ahí llega el momento clave. Taeyong responde que básicamente todos los comentarios son Yoongi, cásate conmigo. No 1, no 2, todos. Es como si el chat entero se hubiera convertido en una propuesta masiva de matrimonio dirigida a Suga. Jimin, sin perder la oportunidad, responde de forma directa y divertida. A este punto, simplemente cásate con ellos. Es como decir, ya no tienes escapatoria, acepta tu destino. Y ahí es donde Suga entra en su momento estelar. Dice que ahora es la temporada de matrimonio, como si estuviera en medio de una época en la que todo el mundo se está casando. Y luego suelta el comentario que mezcla humor con un toque de realidad, que ya es mayor que su padre cuando él nació. Ese comentario tiene varias capas. Por un lado, es gracioso porque lo dice justo después de recibir miles de propuestas de matrimonio del chat, como si estuviera reflexionando sobre su edad en medio de esa avalancha de «cásate conmigo». Pero por otro lado, también tiene un toque irónico. Está reconociendo que según estándares tradicionales, ya estaría en una etapa de vida en la que debería estar casado o con familia, mientras el chat entero literalmente le está ofreciendo esa posibilidad en tiempo real. Al final, todo este segmento termina siendo una mezcla perfecta de humor, espontaneidad y cercanía.
Lo que empieza como una simple interacción con fans termina convirtiéndose en una especie de broma colectiva sobre el matrimonio, donde Suga pasa de hablar de su edad y el estrés a ser propuesto por medio internet, y sus compañeros no hacen más que empujarlo aún más a ese escenario. Todo en un tono ligero, divertido y completamente natural.